Buen día amigos, colegas, público en general. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a uno de los compositores y maestros que más ha impactado en mi carrera como creador y a quien agradezco infinitamente el tiempo y la disposición para esta serie de preguntas que sin duda nos permitirán acercarnos de manera más íntima a su vida y a sus procesos compositivos. Para ponernos un poco en contexto les cuento, Agustín Calabres es un compositor argentino, nacido en Mar del Plata, en Buenos Aires. Se graduó con honores de la Universidad Católica Argentina en 2010 y en 2018 recibe su título de maestría por parte de la Universidad Veracruzana con mención honorífica. Su música ha sido interpretada en varias partes de América Latina, Estados Unidos, Europa, destacando también su gran cercanía con maestros de talla internacional con quienes ha podido participar en diversas clases magistrales. Actualmente vive en México, donde es profesor de composición y orquestación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además de estudiar de manera conjunta su doctorado en la UNAM. Muchas gracias, maestro Agustín, por el tiempo, por el espacio y por la disposición para esta entrevista, en este caso virtual. ¿Qué tal, Mario? Al contrario, un gusto. Muchísimas gracias a vos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas que son varias y como número uno, creo que obligada para todos los músicos. ¿Cómo nace tu gusto por la música? Bueno, al principio yo creo de manera inconsciente, desde muy chico, siempre que yo jugaba en la sala de mi casa, lo que sea, siempre, a propósito, mis padres me ponían música, siempre eran sonatas para piano de Beethoven o muchas veces Carmina Burana o el Requiem de Mozart, como que son cosas que desde están entrelazadas con mis primeros recuerdos, literalmente. Y escuchar esas obras una y otra vez. Entonces fue algo que, como que siempre, desde mi más tierna infancia, siempre estuve acompañada. Muchas veces yo sin ser consciente de eso. Perfecto. Y bueno, hablando también de esta temática de tus inicios, ¿vienes de una familia de músicos o en caso de que no, cómo recibieron esta noticia de que querías dedicarte de lleno a la música? No, mis padres son académicos, ambos son en su familia la primera generación de estudiantes universitarios. Y bueno, yo también soy académico, pero de una rama diferente. Ellos son de humanidades y de filosofía. Eh, y siempre ellos bueno, no necesariamente me orientaron hacia la música, pero siempre yo tuve claro que lo que yo quisiera hacer tenía las puertas abiertas para eso. ¿Viste? La historia típica de tantos colegas míos, compañeros míos, estudiantes, de que el estudiar música es un luchar contra la corriente. Por suerte no tiene nada que ver eh, con mi historia, o sea, nunca tuve que convencer a mis padres, que aunque no sean músicos, de que, eh, digamos, de que era una carrera como cualquier otra, ¿no? De que algo a través de lo cual algo a lo cual uno podía dedicar su vida. Ya. ¿Y desde siempre tuviste este gusto o inclinación hacia la composición o fue surgiendo en el camino? Mira, cuando más o menos entre los 10 y los 12 años estudié un poco primero de flauta, después de piano, y ya volví a los 14 y a partir de ahí nunca dejé. No lo hacía con demasiada seriedad, obviamente, sobre todo el tema de estudiar el instrumento, pero el método con el cual estudiaba tenía algunas cositas de teoría, algunas cositas de conducción de voces o de lo que era una subdominante, dominante tónica. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención esas cuestiones y no estudiaba nunca, pero siempre estaba ahí improvisando, ¿no? Probando esas cosas. Eh, entonces siempre supe que pianista no iba a ser, pero más o menos desde los 15 o los 16 que empecé a componer mis primeras cositas, sabía que sí, que eso era lo que quería hacer. Perfecto. Y ya adentrándonos un poco más en esta etapa madura, ya vimos que estudió la licenciatura en Argentina, pero ¿cuál fue el motivo por el cual decides emigrar de Argentina y también por qué elegir México? Ujú. Cuando terminé la licenciatura,
Durante algunos años estuve escribiendo música para teatro en Buenos Aires porque hay mucho de eso, como mucha actividad teatral y musicales, esas cosas. Y eran siempre música por encargo, ¿no? De la cual yo tenía control hasta cierto punto, ¿no? Igual me gustaba mucho hacerlo, hasta que me terminó justamente cansando un poco esa cuestión de que era mi música, o sea, era mi oficio, pero el resultado era mío hasta cierto punto, ¿no? Porque se tenía que adaptar a a un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado me dio mucho oficio, eh, pero por otro lado eh, no estaba haciendo en realidad música de concierto, ¿no? Era como si hiciera música para una publicidad o cosas así. A su vez, la situación en Argentina, que ahora a fin de 2020 está terriblemente mal, ya se empezaba a oscurecer bastante y la posibilidad para desarrollarse, para hacer una carrera para jóvenes profesionales en ese momento, estaba cada vez más oscura. Ahora llegó al extremo de que prácticamente 8 de cada 10 jóvenes quieren irse de Argentina. Y yo tuve la suerte de que más o menos yo tenía 26 cuando vine a México, eh, de que unos 8 meses antes, más o menos, eh, mis padres habían emigrado junto con mis hermanos menores. Entonces, estaba bastante clara la posibilidad para mí de venir, aunque sea a probar suerte, de vender mis cosas y venir, saber que tenía a dónde caer muerto, que estaban mis padres en Zacatecas en ese momento, ahora están en Aguascalientes. Eh, entonces, sin ningún contacto ni nada, vine a probar suerte, ¿no? Y como ellos estaban en Zacatecas, primero estuve un tiempito en Zacatecas, después me vine a Puebla, ahí en Puebla, bueno, como sabes bien, suena muy fuerte Jalapa como un centro musical importante, entonces, bueno, eh, me fui a hacer la maestría allá y acá estoy de vuelta en la UAP. Súper bien. Y bueno, hablando también de todas estas travesías, si tuviéramos que decir en frases breves, ¿cómo describirías tu paso por la licenciatura, la maestría y ahora el doctorado en Ciudad de México? Bueno, la licenciatura, eh, en la licenciatura aprendí poco y nada de composición en realidad. Tuve una buena base teórica en general de la práctica común, eh, una muy buena educación auditiva, lo veo ahora en retrospectiva. Me refiero a, no sé exactamente cómo se llama en la materia en la UAP porque va cambiando en todos lados, pero lo que es audio perceptiva, ¿no? Son 4 años, bueno, donde hice la licenciatura, 4 años, que se va poniendo bastante intenso. El examen final, me acuerdo que era escribir un dictado de un quinteto, estaban las 5 personas tocando ahí, de un fragmentito de no me acuerdo qué obra de Tchaikovsky, había instrumentos transpositores, había de todo, y saliendo de ahí después me di cuenta lo, como lo que me ayudó eso, y que no es tan común en realidad que haya una exigencia tan fuerte en audioperceptiva, ¿no? Al principio estaba muy cómodo, el primer año, después de repente los dictados ya eran a 2 voces, de repente a tres, de repente escuchar algunos instrumentos de la orquesta, entonces, y hacer y leer y ejecutar cosas rítmicas también, casi te diría exageradas de difícil. Pero bueno, eso hace después que cualquier cosa que te enfrentes lo puedas resolver. Y también fue muy buena la formación en cuanto a, bueno, historia de la música, y paradójicamente aprendí mucho de artes plásticas también. Tuve una muy buena profesora de artes plásticas y como que aprendí a leer pinturas en clave como, casi te diría abstracta, como si fuera a analizar una obra musical, de cómo son las líneas por donde te va llevando la pintura, cómo transcurre el tiempo en la pintura, eh, y todas esas cuestiones, ¿no? Y en arquitectura también. Después en la maestría en la UB, bueno, te diría que ahí aprendí música en serio, y como aprendí a pensar profundamente en música, entendí los vínculos entre la música tonal de la práctica común y la música del siglo XX. eh, y ahí aprendí como que me sirvió un gran punto de partida para yo hacer las cosas que quería, pero con los pies muy firmes. Eh, y en la UNAM, bueno, tengo la suerte
que mi tutor principal es Francisco Cortés Álvarez, que es un súper buen compositor y una muy buena persona y muy inteligente también. Entonces, trabajo con él en un clima de absoluta libertad y entendimiento mutuo. Eh, entonces estoy como muy libre de desarrollar mi proyecto por un lado y muy contento de tener el feedback también con gente, bueno, que como ya sabes, son, es realmente muy valioso. Claro. Sí, es más la música, ¿no? Como una carrera de resistencia, más Ajá, sí, que sí, de sí, velocidad. exactamente. Pero bueno, desde tu visión como extranjero, ¿cuáles crees que serían las tres mayores virtudes de la música en México y cuáles sus tres peores defectos? No sé si podría nombrar tres de cada una, pero mira, una virtud, algo que veo años luz de diferencia con Argentina, por ejemplo, es algo en lo que México se parece mucho a Estados Unidos, que hay una gran pluralidad de voces, ¿no? Hay gente haciendo las cosas más diversas que puedas pensar, ¿no? No quiero nombrar a nadie específicamente ahora porque dejaría otras 20 personas sin nombrar, ¿no? Pero realmente los estilos más diversos y como que nadie, como que todo es tomado en serio, ¿no? Esa cuestión de que pueden convivir muchos estilos y muchos lenguajes, eh, todos superpuestos y tal vez de repente entrando en diálogo, informándose unos con otros, y no que hay una cosa dominante que hay que hacer eso porque si no uno no es relevante. Eso lo veo como la principal virtud. Otra cosa importante también es que hay varios centros importantes, ¿no? No es que hay que estar en la Ciudad de México, ¿no? Porque hay varios lugares, donde hay varios festivales importantes en algunas otras ciudades grandes, eh, muy buenos instrumentistas también en varios lugares, y bueno, y buenos compositores trabajando también, enseñando en diferentes universidades, ¿no? Esa cuestión de que no es un solo centro neurálgico, si bien necesariamente también por cómo se concentra la población en la Ciudad de México, sí pasan muchas cosas ahí, pero pasan muchas cosas también sin necesariamente pisar ahí el centro, y eso creo que es algo muy bueno, como hay una red muy grande, ¿no? Muy expandida. Y cuanto a las cosas malas, no creo que sean cosas específicamente de México, ¿no? Eh, Pasa, por ejemplo, muchos estudiantes escuchan muchísimo menos música de la que se supone que deberían, ¿no? Está el caso típico de bueno, la gente que estudia tal instrumento que conoce solo el repertorio de su instrumento, o los cantantes que están interesados por lo general en la música que ellos quieren cantar, eh, y bueno, y sobre todo para un compositor, escuchar música es tan importante como para un escritor leer. O sea, debería ser parte, ¿no? De nuestro estudio cotidiano, como que tratar de digerir todos los días, si se puede, música que no conocemos, ¿no? Eh, y jamás se va a agotar, ¿no? Em, Como te decía, el resto de los problemas que pueden llegar a tener las universidades públicas, o bueno, o privadas también, son más bien una cuestión global de Latinoamérica, me parece a mí, más que problemas de México, ¿no? Justamente el venir de afuera a mí me sirve más para enfocarme en las virtudes que en los defectos, porque los defectos los veo también en todos lados. Y las virtudes sí son un poco más únicas de un país tan grande y tan rico. Claro, sí, sí, es muy interesante, ¿no? Ver la visión desde Ajá, fuera. Bueno, yendo un poquito más profundo en el proceso compositivo, pude leer en tu semblanza que existe una gran cercanía mentora con el doctor Emil Aguad, que es un compositor increíble. ujú. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo con él y cómo ha impactado así de lleno a tu estilo? Bueno, con Emil me cambió mucho la manera
la que pienso sobre la música, ¿no? Aprendí a pensar con profundidad en la música con él y a entender o empezar a entender las relaciones que hay, como te decía, entre la música de la práctica común y todas las cosas que pasaron en el siglo XX. Eh, con él aprendí a dar clases también, básicamente viendo cómo daba clase. Y en cuanto al estilo, no necesariamente creo que uno tiene que buscar estudiar con gente que compone como uno quiere componer, ¿no? Me parece a mí que es un error. Bueno, me gustó como este compositor, me gustó esta obra, me hubiera gustado a mí componer esa obra, entonces voy a estudiar con ese compositor, con esa compositora. Para empezar, esa obra que te gustó ya existe, ¿no? Eh, un profesor de composición tampoco es que debería enseñar a componer como él compone, eso lo único que puede llegar a producir es eh, como una secta de fanáticos que más o menos todos hacen las mismas cosas, seguramente se ríen y se burlan de los que lo hacen distinto. Eh, entonces, no sé si un profesor de composición influye tanto en el estilo, porque el estilo es como la manera de hablar de uno, ¿no? Es muy propia. Y tiene que ver con una cosa que uno en realidad ni siquiera busca, como que se encuentra solo con eso. Pero bueno, sí porque sigo en contacto estrecho con él, una influencia muy importante y le estoy muy agradecido. Claro, sí, siempre es bueno bueno, estar rodeado, ¿no? De buenos mentores que nos vayan ayudando en el Por camino. supuesto, no me acuerdo quién decía que lo mejor que uno puede hacer es ser la persona más tonta en la habitación. No me acuerdo de quién es esa frase, pero siempre me gustó. Sí, O definitivamente. más inexperimentada, ¿viste? No necesariamente más tonta. Bueno, la pregunta obligada ahora del 2020. ¿Cómo has sobrellevado este confinamiento y cómo ha afectado o incentivado tu desempeño como compositor y también pues como estudiante, ¿no? Del doctorado? Bueno, que con altibajos, como todos, ¿no? Porque sí tuve mucho más tiempo para estudiar, para componer, eh, y a su vez fue un año intenso de trabajo, sin que, por la cuestión de lo escasos que son los conciertos, si es que hay alguno, que prácticamente las obras todavía no se estrenan, ¿no? Como casi todo el mundo, ¿no? Todos hemos tenido estrenos postergados y compromisos postergados también. Entonces es más bien una época de siembra que de cosecha, ¿no? Cuando esto termine en algún momento, bueno, ahí vamos a tener todos un montón eh, de, de- de material y de obras y de ideas para que puedan llegar a ver la luz, ¿no? Pero bueno, sí fue un tiempo de trabajo muy profundo. Sí, no lo había pensado así, pero creo que también eso me deja un poco más tranquilo para pensar lo mío. Em, bueno, ya hablando como de lleno de tu música, y es una pregunta que a mí me surge siempre y que probablemente, no lo sé, a muchos de mis compañeros de generación también les pueda generar ruido. Pero tú en este momento de tu carrera, ¿ya has encontrado como un lenguaje propio para tu estilo de composición? ¿O en todo caso crees que en este siglo no se deba aspirar como a casarse con un lenguaje habiendo tantísimos, ¿no? Un compositor norteamericano que vive todavía, que se llama John Harbison, eh, en uno de sus artículos divide, divide como dos columnas de compositores, ¿no? Los compositores que muy rápidamente encontraron su estilo y los que tardaron toda la vida en encontrarlo y que yo diría que ni siquiera jamás lo encontraron, porque si uno, eh, o sea, Beethoven murió cuando tenía 56 años, ¿no? Y el tipo en cada obra, o sea, cada obra de Beethoven, no solo del estilo tardío de los cuartetos de cuerdas, ¿no? Incluso el estilo temprano, no hay ni una sola obra que sea igual a otra, no hay ninguna forma sonata que sea exactamente igual. Y cuando logra algo que está bien, no lo repite, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que un tipo así estaba buscando qué hacer. No es que eh, había como que ya decidido qué tipo de cosas pasaban, porque decidir el estilo, o sea,
¿qué sería un estilo? ¿No? Es como un conjunto de lugares comunes, ¿no? Y no es que esté mal los lugares comunes, sino que es decir, bueno, voy a usar estos objetos y se van a desarrollar de esta manera, tal tipo de sonoridad, bueno, no va a aparecer, porque ya decidí que no, ¿no? Y no, o sea, son cosas que son artificiales decidir de antemano, y si uno lo hace, eh, termina, por ejemplo, con casos de compositores que compusieron igual durante 40 años prácticamente, como a mí me parece que eso le pasó a Messiaen, por ejemplo, encontró algo y nunca lo cambió. Y en la década del 50 componía igual que en la década de los 90 cuando murió. O Philip Glass, por ejemplo, ¿no? Que uno escuchó 30 segundos y escuchó todo lo que hizo, ¿no? Porque de repente ese sonido es como una marca registrada, y yo no sé si es pereza, de como que, bueno, ya saber que eso le funciona, o justamente que ese sonido es como una marca registrada que si ya lo cambia, como a la gente no le gusta, ¿no? Como pasa con los compositores de música de películas, ¿no? Como puede llegar a pasar con gente como Hans Zimmer o así, que es como que la gente paga por escuchar algo que ya sabe lo que es, ¿no? Eh, no me parece que tenga que ser el camino de un compositor porque eh, uno no puede evitar ser quien es. O sea, uno es como una mezcla muy extraña que no se repite en ninguna otra persona. Nadie tuvo las experiencias, exactamente las experiencias que tuviste, ni le gusta exactamente las obras que te gustan, ni escuchó exactamente las obras que has escuchado. Eh, entonces, a la propia identidad, me parece a mí que no se puede escapar, no tiene que ser una preocupación. Decir, ay, a ver, cómo tengo que encontrar mi estilo, ¿no? Y encontrar el estilo, como te decía recién, suele definirse más bien por lo negativo, ¿sí? Porque, bueno, esto no lo voy a hacer, pero sí voy a usar este tipo de acordes y todo lo que ya decidas de antemano que vas a usar, y bueno, son como pequeños objetos prestados que te gustaron en otras obras, ¿no? Y como siempre hablamos en composición, en realidad cada obra genera el contexto para que el objeto tal vez más simple o más complejo, lo que sea o no significativo en ese contexto. Entonces, me parece que no es una cosa que nos tiene que preocupar, como que la propia identidad irremediablemente va a salir, ¿no? Y tal vez nosotros no seamos conscientes ahora, pero tal vez en 10 años mirando atrás, vemos como que hay ciertas cosas que vuelven, ¿no? Que uno no las piensa y que siempre están ahí, ¿no? John Corigliano, hablando de eso, dice, por ejemplo, que él no se da cuenta, pero que de repente se da cuenta de algo tan tonto de retrospectiva como que muchas de sus obras empiezan con la nota la y terminan con la. No es que él lo piense, ¿no? Y por poner el ejemplo más simple posible. Por eso es algo más bien que hay que dejar emerger tranquilo, sin limitarse y decir, bueno, yo soy un compositor que se inspira en ritmos del folclore de mi región, o yo solo voy a hacer espectralismo, ¿no? O esas cuestiones. Así es como yo veo la cuestión. Claro, sí, es bastante interesante. Bueno, como décima pregunta a la mitad, em, también dentro de esta misma temática de tu trabajo, ¿tienes algún ritual de composición, algún horario específico de trabajo, un itinerario así como súper rígido, o prefieres dejar que cuando llegue, llegue, o cómo trabajas? No, generalmente estoy más lúcido a la mañana y en ayunas. Em, no me levanto muy temprano, pero sí trabajo mejor antes de comer, con café o con mate, en mi caso. Entonces trato de no poner clases a la mañana para poder componer. Y sí empezar a dar clases tal vez a partir del mediodía. Em, y después encuentro que estoy lúcido también como después de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8. Entonces trato de que ese sea un rato de composición. No quiere decir que otros ratos no componga, no trabaje, pero sí es cuando estoy más lúcido y sobre todo tiene que ver con estar con el estómago vacío. Como hasta las 3 de la tarde más o menos, o hasta las 2 no como nada, para aprovecharme justamente no sé, como que fluyen mejor las ideas. Sí, claro, ¿no? Adaptarse también a lo que la mente te pida. Claro, y eso, o sea, funciona para mí, pero la fisiología de cada uno es diferente, ¿no?
si a alguien le funciona estar desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, súper bien, ¿no? Eh, a mí me pasa que yo no puedo estar 4 horas concentrado y no puedo componer tampoco 6 horas por día. O sea, si es realmente composición, ¿no? Otra cosa es estar revisando alguna orquestación o editando un archivo sensible, pero si es composición, es terriblemente exigente, como que no, o sea, es como la gente que corre 100 metros llanos, 200 metros llanos, esa gente no corre 1000, porque no se puede estar así a full gastando toda tu energía de tanto tiempo. Por lo menos así es como bien funciona, ¿no? Así es como trabajo. Claro. Bueno, y ahora para recordar buenos tiempos, ahora en tiempos de pandemia, Ajá. ¿cuál ha sido hasta el día de hoy como el momento de mayor satisfacción de tu carrera? Que tú digas, este no lo olvido. Hubo varios lindos, pero algo que me sorprendió mucho fue a finales del año pasado, en lo que iba a ser, no lo sabíamos, ¿no? Pero uno de los últimos conciertos, cuando la Filarmónica de Puebla estrenó un ciclo de canciones para soprano y orquesta que escribí, y me enteré que lo iban a tocar cuando hacía, creo que ni siquiera 2 semanas que lo había terminado de orquestar, y me tomó muy por sorpresa. ¿No? La gestión fue de Elisa Ábalos, de la cantante a la quien le dediqué la obra. No, habíamos estado reuniéndonos para estrenarla con piano, igual yo la había estado orquestando, y fue una sorpresa increíble que estaba fresca la tinta en la partitura, todavía ni siquiera había impreso el score para revisarlo, y que me dijeron que se iba a estrenar. Sí, eso fue algo muy, muy lindo. Súper bien. Y ahora como del otro lado, Ujú. uno de los grandes fantasmas de la composición, o al menos en mi caso, supongo que en muchos, ¿has sufrido bloqueos compositivos y cómo logras afrontarlos y vencerlos? A mí me pasa que cuando estoy cerca de terminar una obra, siento que estoy completamente vacío, como que no me imagino a mí mismo volviendo a componer. Digo, como que nunca se me va a volver a ocurrir una idea cuando estoy terminando, ¿no? Nunca. Como suelo tardar, no sé, entre 3 y 5 meses más o menos en componer una obra, termino bastante cansado y necesito descansar un poco, ¿no? Aunque sea una semana, 2 semanas, no zambullirme directamente. Y en ese tiempo, igual mientras compongo también, pero en ese tiempo aprovecho para estudiar y para leer cosas nuevas. Y siempre el estudiar, leer algún artículo, algún análisis hace que salga alguna chispa por ahí, que se me dispare alguna idea. Eh, pero la cuestión, como que la sensación de que nunca más voy a poder escribir una nota me pasa más bien cuando estoy terminando de escribir una obra. Como decir, bueno, no, estoy agotando acá todas las ideas que tenía, nunca más voy a poder volver a hacer algo. Pero sí. Sí, está gracioso, ¿no? ¿Cómo pasa eso? También a mí de repente me pasa que al final digo, no es que ya este es el tope, ya nunca voy a Claro, poder hacer algo sí, mejor que esto, exacto, exacto, sí, sí. claro. Bueno, ahora hay algo muy curioso. Desde mi experiencia, yo he escuchado a muchos instrumentistas, inclusive maestros míos me lo han dicho, que el instrumentista es como un actor, ¿no? Que al subirse al escenario debe dejar todo lo que trae en la espalda detrás y entrar en su papel e interpretar, ¿no? La obra en cuestión, ajeno, ¿no? A todo lo demás. Eh, ¿Crees que el compositor puede o debe hacer eso como dejar ajenos como ciertos sentimientos o formas de ver la vida y componer desde el intelecto y desde la técnica, dejando obviamente cualquier situación externa de lado? ¿O es imposible? Yo pienso que el error es pensar que en la música o en el arte en general o en la vida, la emoción y la razón, o sea, y lo intelectual, son cosas diferentes. Creo que son lo mismo en realidad. Y que cuando uno se emociona y le parece súper expresiva una disonancia, por ejemplo, una suspensión, es porque entiende que ahí hay una nota que no debería estar ahí y que tiene que resolver, ¿no? Entonces, la emoción es justamente la reacción a entender
cómo se desenvuelve una estructura. Lo que pasa es que entenderla no con el intelecto, ¿no? Entender con otra parte de nuestra inteligencia, entender con la inteligencia musical, que generalmente en los que nos dedicamos a la música es un poco mayor que todas las otras inteligencias, ¿no? La inteligencia lógico-matemática o lingüística. Entonces entienden más que nuestro intelecto. Entonces la emoción es justamente eso, ¿no? Es nuestra inteligencia musical entendiendo, ¿no? Y uniendo los cabos de una composición, entendiendo cómo todo eso se va desenvolviendo, aunque no lo podamos tal vez poner en palabras, ¿no? Entonces, en realidad, son dos aspectos, dos maneras de vivir lo mismo, y como diferentes áreas de nuestro cerebro reaccionando a lo mismo. Porque a veces cuando uno entiende una idea, aunque sea una idea teórica, ¿no? Estudiando, por ejemplo, armonía del siglo XX, e igual se emociona y dice, wow, tal cosa va con esta, ¿no? Cuando escuchamos una obra pasa lo mismo, solamente que es difícil poner en palabras. Entonces, ahí es cuando surge la emoción. Claro, sí, sí, lo entiendo. Y bueno, hablando ahora del devenir, ¿no? De lo que viene para la música. Sabemos que actualmente la música está pues envuelta en un mar de lenguajes diversos, yo creo que como nunca. Mm. Pero, ¿crees que se aproxima una nueva oleada o estilo musical global para la música académica? No sé, así, especulando, ¿hacia dónde crees que se dirige la música? Es cierto que nunca hubo tantas voces y seguramente nunca hubo tanta gente componiendo, ¿no? Eh, yo creo que el problema es justamente como toda esa pluralidad hace que cada voz sea como una gotita en el mar, ¿no? A mí me parece que el problema es justamente que no se mueve hacia adelante. No tengo yo una solución, tal vez sí un diagnóstico, porque a mí me parece que la academia eh, justamente contribuye a que los estilos no cambien y la música no se mueva, y que muchos estudiantes de composición, eh, consciente o inconscientemente, se repriman a tratar de hacer como, a ver, la música que se nos permite hacer, ¿no? Porque si hago tal cosa, el profesor tal vez no me va a decir que está mal, pero va a levantar la ceja como decir, como que en realidad no le gusta la música contemporánea, es un traidor a la causa, es un retrógrado, ¿no? Eh, y en realidad obras que se componen hoy en día, muchas, perfectamente podrían haber sido compuestas en la década de los 70, ¿no? Por ejemplo, o sea, 50 años. Eh, Imagínate que hay 50 años, más o menos, entre las últimas sonatas para piano de Schubert o la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que son casi contemporáneas, y las últimas obras de Bach, ¿no? Entonces, y ahí parece que pasaron cuántos siglos, ¿no? Entre la ofrenda musical o el segundo libro de clave bien temperado, y las primeras obras de esa misma época también son los conciertos para piano de Chopin, los estudios Opus 10. Eso, o sea, parece que pasó tanta agua debajo del puente. Entonces la situación en la que vivimos, de una paralización, de una estasis así absoluta, es una excepción históricamente completa, ¿no? Por ejemplo, en los últimos semestres de composición se suelen descubrirlas, por diferentes razones, las técnicas extendidas, ¿no? Y son cosas que, o sea, ya casi te diría que agotaron la generación de mis abuelos, ¿no? Lo mismo que la música electrónica. Eh, entonces, no, innovar, por ejemplo, haciendo música electrónica o haciendo técnicas extendidas, sí es lo que hacían mis abuelos. Bueno, si hubieran sido compositores. Eh, no digo que esté mal hacerlo, pero no es evidentemente la manera de mover la cosa hacia adelante. Eh, Porque justamente lo que hay en la academia es un establishment. Y, por ejemplo, un compositor que compone una música que nadie escucha y nadie le interesa escuchar, su única manera de sobrevivir es hacer que sus estudiantes compongan más o menos parecido, ¿no? Para que todos entren en una especie de delirio de que, bueno, eso es lo que hay que hacer. Y eso lo que hace justamente es paralizar. Porque, por ejemplo, Beethoven estudió con Haydn. Eh, Sin embargo, a Beethoven no le importaba nada que a Haydn le gustara o no le gustara, ¿no? Y se peleaba con él. Y al principio lo imitaba más,
Eh, y claramente toma cosas de él, pero yo no sé qué le hubieran parecido a Haydn, que murió en 1808, no sé qué le hubieran parecido las obras de Beethoven de la década de 1810-1820. Posiblemente eh, hubiera marcado un montón de errores por todos lados y modelaciones que no entendía. Eh, yo creo que eso lo estoy diciendo como un ejemplo de que no tenemos que preocuparnos de qué les parezca lo que nosotros hacemos a los otros compositores, ¿no? Me parece que nosotros no componemos para otros compositores y menos para nuestros profesores. Eh, ¿Para quién componemos? Bueno, es una pregunta más bien abierta, pero seguro que no es para otros compositores. Claro, sí, es súper interesante, ¿no? Ahora sí que tendremos que esperar a que el tiempo diga para dónde Seguro. se va a mover todo. Pero bueno, ya entrando apenas a la recta final de esta entrevista, ¿cuál crees que sería la mayor virtud de un compositor y cuál su peor defecto? Igual como consejo para los compositores en preparación como nosotros. Bueno, a, a- a mí me parece, hay un estudio ahora, no me acuerdo, no me acuerdo dónde lo vi, pero que hace como un promedio de como del coeficiente intelectual que cada profesión tenía. Eh, es tan abstracto, o sea, dedicarse a tratar con ideas musicales, ¿no? Tan abstracto desarrollar algo que solo existe en el tiempo y que no se refiere a nada afuera de la obra, que se necesita como mucha inteligencia para dedicarse a la composición. Eh, y, eh, y por ende, como cualquier disciplina, como cualquier cosa de alto rendimiento en la que uno quiere no ser aficionado, como si fuera un atleta olímpico, eh, casi todo es la disciplina. Y la disciplina tiene mucho que ver con la personalidad, porque, o sea, es muy fácil querer, dice, yo quiero hacer una sinfonía. Casi todo el mundo, ¿no? Dice eso. Y la cuestión es tener la personalidad para querer eso todos los días, ¿no? Y querer eso todos los días va a hacer que le dediques los años y años que hay que dedicar para hacer eso. Entonces tiene mucho que ver con una personalidad que sabe que va a cosechar a muy largo plazo, a muy largo plazo. Es extremadamente difícil eh, formar un compositor porque lleva muchos años, ¿no? Y es una de las pocas profesiones en las cuales un compositor, por ejemplo, de 70 años, a menos que tenga algún problema mental como Schumann, por ejemplo, pero si está bien mentalmente, siempre a los 60, 70 va a componer mejor que a los 30 o 40. No digo que toda obra de un compositor más grande sea mejor, pero si es del mismo compositor, casi siempre va a componer mejor, más grande. Hay otros campos en los que no pasa eso. ¿No? En la física no pasa eso. Por ejemplo, muchísimos, ¿no? Pero el caso paradigmático de Einstein nunca superó lo que hizo a los 26 años. Es absurdo pensar que un compositor va a hacer su mejor obra a los 26. Es absurdo, nunca pasó. Eh, Excepto, bueno, en el caso de prodigios que se murieron muy jóvenes, ¿no? Como Schubert, ¿no? Que murió a los 31 o cosas así, pero quién sabe lo que habría hecho después. Eh, Creo que quedó por la mitad la pregunta. ¿Cuál era la otra mitad? Ah, y el peor defecto. Ajá. Bueno, eh, creo que va de la mano con lo que estaba diciendo recién. No hay que creerse por eso el cuento de la inspiración. Me parece que hay que componer, uno tenga ganas o no tenga ganas, o se sienta dispuesto o no se sienta dispuesto, ¿no? A esta altura ya es un cliché y tiene más de 100 años la frase de Picasso de que la inspiración existe pero te tiene que agarrar trabajando. Pero bueno, por algo las cosas se vuelven clichés, ¿no? Algo de verdad hay. Eh, Porque justamente decimos que es un oficio y un oficio se aprende haciendo, ¿no? Uno no se levanta un día como un carpintero y puede de repente hacer una casa toda de madera, como son en algunos lugares. O sea, no, aprende paso a paso.
¿no? Y en composición es exactamente igual, ¿no? Hay que tener la humildad de entender que es un oficio, ¿no? De que es algo que se aprende haciéndolo. Claro, muchas veces nos gana, y bueno, en esta generación más, ¿no? El que todo lo queremos ya y rápido Claro, y queremos que todo fluya y ni siquiera nos imaginamos, ¿no? En decir, bueno, a los 40 vas a componer mejor y dices, no, ¿cuál 40? Yo quiero componer bien ahorita. exacto, exacto. Pero No, y sí hay que es hacer la mejor obra que uno pueda, ¿no? Y a su vez siempre, creo que es algo muy, muy positivo saber que en 10 años lo vas a hacer mejor si se lo seguís haciendo. No hay otra opción, lo vas a hacer mejor. claro. Bueno, hablando también de este tipo de consejos y reflexiones y todo esto que estamos platicando, ¿qué es lo que hace a un buen docente de composición? ¿Cómo trabajas con tus alumnos y tu experiencia con ellos? Bien. Bueno, ¿qué es lo que hace un buen docente de composición? Lo estoy tratando de aprender, pero lo que sí puedo decirte es que dar clase de composición es muy diferente de dar clase de otro tipo de materias, porque más que dar un contenido, eh, hay que tratar de, para empezar, hay que intuir y tratar de entender lo que el alumno quiere hacer, ¿no? A dónde quiere llegar, porque siempre lo que el alumno muestra es un boceto, ¿no? Y eso está bien, porque si el alumno muestra la obra terminada, ya no hay mucha más intervención posible sobre eso. Y además, o sea, después, el paso siguiente de tratar de entender cuál es la idea de lo que la persona quiere hacer, es tratar de intuir qué es lo que necesita escuchar, porque no necesita escuchar, me gustó, no me gustó, está bien, sigue así, o no, ¿sabes qué? Empieza de nuevo. Eso no sirve de nada, ¿no? Y hay gente que como que necesita como una información que le pueda, algo que le pueda abrir la cabeza o tratar de relacionar su propio material o de entender su propio material de una manera que no lo había entendido. Entonces, tal vez alguien se mete en un problema que necesita saber, por ejemplo, lo que es un hexacorde totalmente combinatorio, ¿no? Otra persona necesita entender cómo se relacionan los diferentes registros, ¿no? Si alguien, por ejemplo, que está empezando, yo le muestro, ¿no? Y le digo cómo Beethoven conecta las diferentes octavas y los diferentes registros, tal vez lo entretenga si es que entiende, pero no tenga más, no tiene más utilidad que esa, ¿no? Eh, eh, por eso en realidad composición no tiene que tener tanto como un sílabus, un programa, sino más bien tiene que ser flexible a lo que cada alumno necesita, ¿no? En el momento. Por eso en realidad la clase ideal de composición es una clase privada, ¿no? Es una clase particular. Eh, Más allá de que mucha gente me ha dicho de que sí se beneficia de eh, escuchar el feedback, ¿no? Hacia los compañeros, ¿no? Y ver las obras de los compañeros y ver eh, qué es lo que el profesor les dice. Y sí es algo muy interesante. Eh, pero bueno, eh, creo que en esos dos puntos se resume, ¿no? En tratar de entender a lo que el alumno quiere llegar y tratar de darle la información que necesita para llegar a eso. Y siempre Claro, con... porque Sí, te escucho. sí, iba a decir que de por sí la música es como muy personalizada, ¿no? Y en instrumento, pues probablemente sí haya como ciertas obras que tiene que ver el alumno en específico, ¿no? Pero en composición, pues cada cabeza es diferente y Claro, se envuelve totalmente distinto, ¿no? Entonces sería como de las cosas más personalizadas en ese seguro. aspecto. Y además también siempre hay que tener mucho cuidado porque es algo, eh, o sea, mostrar un boceto de una composición es lo más difícil del mundo porque uno muestra, o sea, algo que como que no está terminado y como que se expone por completo, ¿no? Entonces, por eso hay que hablar con mucho cuidado, ¿no? Y sabiendo que es un boceto y además sabiendo que la persona está depositando la confianza en uno para mostrar un boceto, ¿no? Es algo muy, como emocionalmente muy, muy difícil, ¿no? Muy, muy cargado, que no pasa en otras materias, porque uno hace mal un ejercicio de contrapunto y no le importa, ¿no? Pero sí te puede cambiar el ánimo por varios días si un profesor de composición te dice que está bien lo que estás haciendo, si te dice que está mal, ¿no? Si es que te importa, ¿no? Entonces, por eso es algo que, como que hay que tener mucha sensibilidad también. Sí, claro. Bueno,
Ya dentro también de este tema, me llega una duda como muy personal, que siempre estuvo en mi cabeza y ahora que trabajamos a distancia también. Actualmente estudias el doctorado en la UNAM, que es de las instituciones de más exigencia, ¿no?, del país. Además tienes encargos de composición y además tienes que atender a todos los alumnos de composición y de orquestación. ¿Cómo manejas esa carga de trabajo sin a lo mejor descuidar otras actividades personales? Bueno, sí estoy muy enfocado en todas esas cosas y tengo la fortuna de que todas las cosas que dijiste recién, o sea, me parecen significativas y me hacen feliz. O sea, todo lo que hago lo quiero hacer, me parece importante. Em, entonces, eh, por más que me canse o lo que sea, yo termino feliz de dar una clase cuando siento que pude conectar con los alumnos o que eso un profesor lo ve muy claramente, ¿no? Cuando fue importante para los alumnos, ¿no? O cuando eh, como que se ve a través de sus ojos o de su expresión, como que se les prendió la lamparita, como que algo hizo contacto, ¿no? Entonces casi te diría como que me alimento de eso, ¿no? Es algo como que es algo muy energizado de eso. Entonces no es como un oficinista, ¿no? Que tiene que trabajar 8 horas y después tiene el espacio para su vida, ¿no? O sea, yo tengo la enorme fortuna de que todo lo que hago lo quiero hacer, ¿no? Entonces, no es que después tiene que estar el momento para, bueno, ahora voy a- a despejarme de todo el día, no, o sea, estoy todo el día en las cosas que quiero. Y cuando recién salí de lo que en México se llama la prepa, que en Argentina es el secundario, no podía creer, como que ya no tenía que hacer cosas que no me gustaban, ¿no? Y obviamente tuve algún trabajo que tampoco me gustaba, eh, y por eso valoro mucho que no encuentro conflicto entre mis tiempos personales y los tiempos de mi profesión. Claro, bueno, es de los comentarios que más me han motivado a Ajá. escucharlos. Pero sí, bueno, hablando ya de esto, de los encargos y metiéndonos ya de lleno en el chisme, ¿en qué es lo que estás trabajando actualmente y qué nos podrías adelantar al respecto? Hace muy poquito terminé un concierto para violín que debería haber estrenado Music en Bellas Artes a fin de octubre, pero bueno, por cuestión del protocolo sanitario no se pudo, así que bueno, será en algún momento de 2021. Y eso me dijo, uy, me hizo pensar, bueno, está bien, esto no se pudo, ahora todo parece que el siguiente semestre va a ser exactamente igual a este. Entonces, me puse a trabajar en una obra para cello solo, para Sandwell Park, en una suite para cello. Y estoy bastante avanzado y eso me llevó a estudiar un montón de repertorio para cello solo. Pero bueno, fue un poco una reacción a haber compuesto una obra para un ensamble grande que no se puede hacer y bueno, parecería ser que no va a ser hasta la segunda mitad de 2021. Entonces en eso estoy trabajando muy contento porque es algo que nunca había hecho en una obra para cello solo. Súper bien. Sí, yo creo que todos estamos con esos altibajos, ¿no? De saber que estamos creando mucho, pero no se está estrenando nada. Claro, claro, sí, Pero sí, como bueno, decíamos igual, al principio. volcar, ¿no? Todas esas emociones Seguro. en seguir trabajando. Bueno, esperaremos también con ansias ese estreno ya cuando la pandemia lo permita. Ajá. Bueno, finalmente, ahora sí, para cerrar esta entrevista, pues lo verán en su canal y lo leerán en Musicante, en su mayoría pues alumnos de nivel licenciatura. Ujú. Y bueno, yo me voy a colgar el papel de todos, pero si pudieras darle un consejo al Agustín de séptimo semestre de la carrera, ¿qué consejo le darías? Una pregunta. Em, para empezar, le diría que trate de salir rápido de la licenciatura, ¿no? Que la licenciatura es un primer paso muy abarcativo y muy interesante, pero es el primer paso. Entonces, para empezar, eh, que salga rápido, ¿no? Si sabe lo que quiere hacer, buenísimo, y si no, bueno, quedan algunos semestres como para decidirlo.
Y retomando algunos puntos que hablábamos en las preguntas anteriores, también eh, al Agustín del pasado le diría que sea consciente de que, que no tiene que contentar a nadie componiendo, sobre todo a ningún profesor le tiene que decir qué puede hacer y qué no, qué tipo de cosa está permitida, cuál no está permitida, eh, porque si es en algún punto significativo lo que hacemos, es también porque es único, ¿no? De cada uno de nosotros. Eh, entonces, es peligroso tratar de pensar en el público o qué va a querer el público, porque lo que tenemos que hacer es tratar de ser lo más sinceros posibles con lo que hacemos. Creo que eso es lo que le diría. Súper bien. Casi, casi fue, deme un consejo, ¿no? Lo maquillé con Me eso. engañaste. Pero sí, bueno, esos consejos yo creo que en general, ¿no? Todos, muchos de ellos son para tatuarse, Ajá. definitivamente. Y pues bueno, muchísimas gracias, maestro, por su tiempo en esta entrevista y sobre todo por el tiempo que dedicas también a los alumnos, que pues como yo estamos dentro de tu cátedra, siempre es un placer poder compartir el aula con maestros tan preparados como lo eres tú y de verdad pues muy, muy agradecido con tu labor como docente. Bueno, Mario, al contrario, te agradezco mucho a vos. Disfruté mucho este rato, fueron muy buenas las preguntas y fue un honor también haber sido entrevistado por vos, porque bueno, eh, tengo de repente la suerte de tener alumnos que van muy en serio y son muy capaces, como vos, que bueno, que incluso ya has ganado premios, así que es un placer poder trabajar juntos también. Al contrario, maestro, muchísimas gracias y que tenga buena tarde. Igualmente, Mario, gracias a vos.